Cuando un hombre te ignora, no es su silencio lo que más te rompe, es la historia que tu mente empieza a contarte en ese vacío. Porque una mujer no se destruye solo por la ausencia de un mensaje. Se sacude por el derrumbe interno de aquello que creyó seguro, por la herida antigua que despierta cuando siente que ya no la eligen. Y ahí, justo ahí, comienza la batalla más peligrosa. No la batalla por recuperarlo a él, sino la batalla por no perderte a ti misma. Hay silencios que no vienen a castigarte, vienen a revelarte. Hay distancias que no aparecen para destruir tu valor, sino para mostrarte dónde lo habías entregado. Y tal vez hoy no te está ignorando para que sufras. Tal vez la vida está usando su indiferencia para confrontarte, para despertarte, para obligarte a recordar que una mujer que conoce su dignidad no mendiga atención, no persigue migajas, no confunde abandono con amor. Mira esto con el alma abierta, porque lo que voy a decirte puede incomodarte al principio, pero también puede devolverte una parte de ti que quizás has dejado en manos equivocadas. Que un hombre te ignore no define tu valor, no lo disminuye, no lo ensucia, no lo rompe. Pero como a muchas mujeres les enseñaron a medir su belleza por la atención que reciben, su dignidad por la constancia de un mensaje y su importancia por la intensidad con la que alguien las busca, entonces cuando aparece el silencio, sienten que algo en ellas está fallando. Y no, lo que falla no eres tú, lo que falla es la interpretación que durante años te enseñaron a hacer del amor. He visto mujeres extraordinarias dudar de sí mismas por una llamada que no llegó. Mujeres brillantes, preparadas, sensibles, llenas de luz, ponerse en juicio por un mensaje en visto, por una ausencia, por un cambio de tono, por una distancia que ni siquiera se atrevieron a preguntar con claridad. Y entonces comienza la tortura interior. Tal vez hablé demasiado, tal vez debí ser más paciente, tal vez ya no le gusto, tal vez hay alguien más. Y en ese tal vez se desangra la autoestima de quien olvidó que su esencia no depende del interés variable de nadie. Recuerdo a una mujer que una vez me dijo con lágrimas contenidas: siento que cuando él desaparece, yo también desaparezco un poco. Y esa frase se me quedó clavada porque revela el centro del dolor. No es solo que él se aleje, es que ella había atado su percepción de valor a la presencia de él. Había entregado las llaves de su paz, de su seguridad, de su imagen personal a una persona que ni siquiera sabía sostenerse a sí misma emocionalmente. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso? Poner en manos ajenas la tarea de confirmarte quién eres. Yo también he visto cómo el silencio de alguien puede despertar fantasmas viejos. El abandono, el rechazo, la sensación de no ser suficiente. Y entonces ya no reaccionas a lo que está pasando hoy, sino a todas las veces en que te sentiste no elegida, no vista, no amada como necesitabas. Por eso duele tanto, porque no solo toca al hombre que se aleja, toca a la niña interna que creyó que debía hacer méritos para merecer amor. Pero escúchame bien, tú no tienes que hacer méritos para ser valiosa. Tu valor no aumenta cuando te buscan ni disminuye cuando te ignoran. Tu valor es anterior a cualquier vínculo, más profundo que cualquier validación, más sagrado que cualquier atención intermitente. No permitas que el silencio de otro te haga dudar de la voz que Dios puso dentro de ti. Si alguien no sabe ver tu grandeza, eso habla de su ceguera, no de tu escasez. Y el día que entiendas esto, dejarás de mendigar atención y comenzarás a habitar tu dignidad, porque quien eres no depende de quién se queda. Lo que muchas veces llamas amor, en realidad es una herida pidiendo auxilio con la voz temblorosa del apego. Y necesito decírtelo así, sin maquillaje, porque nadie sana desde la mentira. Cuando un hombre se aleja y tú entras en pánico, no siempre es porque lo ames profundamente, muchas veces es porque su distancia toca una fractura vieja dentro de ti. Toca el miedo a no ser suficiente, el terror al abandono, la necesidad desesperada de confirmación. Y entonces no reaccionas desde el amor, reaccionas desde la supervivencia emocional.
Tu corazón no está eligiendo, está corriendo. Tu alma no está en paz. Está defendiéndose de un dolor que reconoce demasiado bien. He visto cómo una mujer puede pasar de la serenidad al caos por un silencio de horas. El cuerpo se tensa, la mente empieza a fabricar escenarios, el pecho se aprieta, la dignidad se tambalea y la ansiedad se disfraza de romanticismo. De pronto quiere escribir, llamar, revisar redes, interpretar estados, buscar pistas donde no hay claridad. Y todo eso parece amor, pero no lo es. El amor no te descompone de esa manera. El amor no te arranca de ti misma para llevarte al territorio de la obsesión. Lo que te está sacudiendo ahí no es el tamaño de lo que sientes por él, es la profundidad de lo que no has sanado en ti. Te lo digo porque he acompañado historias así y porque también he visto personas confundir intensidad con verdad. Una mujer me contó una vez que cada vez que él tardaba en responder sentía náuseas. No podía concentrarse en su trabajo, dejaba de comer y se quedaba mirando la pantalla como si su vida dependiera de una notificación. Ella pensaba, esto es porque lo amo demasiado. Pero no, eso no era amor demasiado grande, era una herida demasiado abierta. Era una niña interior suplicando no ser abandonada otra vez. Era una identidad construida sobre la aprobación ajena. Era el apego herido tomando el control de su sistema nervioso y convirtiendo una ausencia en amenaza. Y aquí viene algo importante. El apego herido siempre te empuja a traicionarte. Te hace escribir lo que no querías escribir, justificar lo injustificable, insistir donde ya hubo silencio suficiente, bajar tus estándares para no perder lo poco que recibes. El apego herido te hace negociar tu paz por una migaja de atención. Te convence de que sin esa persona te rompes, cuando en realidad lo que se está rompiendo es la fantasía de que alguien más puede llenarte vacíos que te corresponde abrazar, entender y sanar. Yo no te estoy diciendo que no sientas, te estoy diciendo que observes desde dónde sientes. Porque una cosa es amar a alguien y otra muy distinta es necesitarlo para no desmoronarte. Una cosa es extrañar y otra depender. Una cosa es abrir el corazón y otra entregar las llaves de tu estabilidad emocional. Si su silencio te arrastra al abismo, no corras detrás de él. Regresa a ti, porque el pánico no es amor, es una herida pidiendo verdad. Cuando alguien se aleja, la reacción automática de muchas mujeres es correr detrás de esa ausencia, como si en ella se hubiera ido también su paz. Quieren recuperar la atención, restaurar el contacto, asegurarse de que nada se está rompiendo. Y lo entiendo, porque el silencio del otro muchas veces activa el ruido interno propio, pero hay una verdad que puede cambiar por completo tu manera de amar. No lo persigas, persigue tu centro, porque cada vez que sales corriendo detrás de alguien que se distancia, te abandonas un poco más a ti misma. Y el problema no es solo que él se aleje, el problema es que tú también te dejas sola cuando conviertes su presencia en prioridad y tu equilibrio en consecuencia. Perseguir a alguien casi nunca trae paz. Trae ansiedad, desgaste, humillación silenciosa, negociaciones internas que te van rompiendo. Empiezas a justificar lo que antes no habrías aceptado. Empiezas a enviar mensajes que nacen del miedo, no de la dignidad. Empiezas a revisar su actividad, a construir historias, a detener tu vida mientras decides si eres importante o no para una persona que por su comportamiento ya está dando una respuesta. Lo que haces al perseguir no es proteger el vínculo, es traicionar tu centro. Porque tu centro es ese lugar interno donde habita tu paz, tu identidad, tu claridad, tu valor sin explicación. Y una mujer que pierde su centro por sostener una conexión, termina vaciándose para intentar llenar un vacío que no le corresponde. He visto mujeres poderosas desordenar toda su energía por un hombre emocionalmente inconsistente. Mujeres que dejan de dormir bien, de comer con calma, de disfrutar sus rutinas, de mirar su vida con gratitud, porque toda su atención se va a un punto ciego. ¿Por qué no me busca? Y mientras esa pregunta consume su mente, dejan de hacerse otras que verdaderamente transforman.
¿Por qué me estoy abandonando por alguien que no me está eligiendo con claridad? ¿Por qué su distancia tiene más poder sobre mí que mi propia dignidad? Ahí empieza el despertar. Porque el centro no se encuentra en la reacción del otro. El centro se recupera cuando vuelves a ti, cuando te sientas contigo, cuando respiras hondo y en lugar de perseguir respuestas afuera, empiezas a reconstruir estabilidad adentro. Recuerdo a una mujer que decidió hacer algo radical en medio de su ansiedad. Cada vez que sentía ganas de escribirle, se escribía a sí misma. Cada vez que quería revisar sus redes, salía a caminar sin el teléfono. Cada vez que el vacío le gritaba su nombre, ella respondía con disciplina, con silencio, con presencia interior. No fue fácil. Lloró, tembló, dudó, pero poco a poco dejó de orbitar alrededor de él y volvió a girar alrededor de su verdad. Y cuando eso pasó, algo cambió en su energía. Ya no suplicaba atención, irradiaba paz. Ya no perseguía migajas, sostenía su abundancia. Porque cuando dejas de perseguir a quien se aleja y comienzas a proteger tu centro, te conviertes en alguien imposible de manipular por la ausencia. Y ese día, aunque duela, vuelves a casa, vuelve a ti. Quiero que escuches esto con el corazón abierto, porque muchas veces confundimos la atención de alguien con nuestra propia existencia. Tu identidad no puede depender de la atención de nadie. Y sin embargo, ¿cuántas veces he visto mujeres entregando pedazos de su esencia a manos que ni siquiera saben sostenerlos? Esas mujeres que dejan de lado sus pasiones, sus hobbies, sus amistades, su vida profesional, todo para acomodar la presencia de alguien más, pensando que así serán valoradas, queridas, indispensables. Lo más doloroso es que no lo hacen desde la libertad, lo hacen desde la creencia de que sin esa atención no tienen valor. Y no es verdad. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Recuerdo a una mujer que llegó a mí con los ojos llenos de desesperación. Me contaba cómo había dejado de lado su carrera, había abandonado proyectos que amaba, había dejado de lado sus amigas y hasta sus momentos de recreación, porque él necesitaba que su mundo girara en torno a él. Yo quiero ser buena para él, me decía entre lágrimas, quiero que me valore. Pero yo vi otra cosa. Vi que ella había perdido el contacto con su propio valor, que había delegado su autoestima en manos de alguien que ni siquiera estaba preparado para sostenerla. Ella creía que amándolo más se aseguraba su amor, pero en realidad se estaba olvidando de amarse a sí misma. Y ahí estaba el punto. Su identidad se había diluido en la expectativa del otro. Y esto no es algo que ocurre en un instante. Es un proceso silencioso, casi imperceptible. Cada vez que cancelas una cita con tus amigas porque él quiere más tiempo, cada vez que dejas un hobby porque no le interesa, cada vez que adaptas tus emociones a su humor, cada vez que justificas su distancia, estás cediendo territorio de tu identidad. Estás construyendo un castillo donde las paredes son tu miedo a no ser suficiente y la base es la atención que alguien más puede darte. Y cuando esa atención falta, el castillo se tambalea y sientes que también tú estás a punto de caer. Pero el problema no es que falte él. El problema es que construiste tu existencia sobre algo que nunca fue tuyo. He visto mujeres dar este paso consciente y es transformador. Una mujer me contó cómo decidió reconstruir su vida sin depender de mensajes, llamadas ni gestos de alguien más. Empezó por retomar su carrera, sus amigos, su cuerpo, sus hábitos, sus sueños. Se levantaba cada mañana y se preguntaba, ¿qué haré hoy por mí misma? Y lo maravilloso fue que a medida que volvió a conectarse con su esencia, su presencia se volvió magnética. Ya no necesitaba demostrar valor, lo irradiaba. Su atención se volvió un regalo, no una súplica. Y eso cambió todo, cambió su energía, cambió su mirada, cambió la manera en que los demás la percibían y sobre todo cambió la forma en que ella se percibía a sí misma. Cuando tu identidad depende de alguien más, te conviertes en un espejo de su interés y no en un faro de tu propio valor. Cuando la reconstruyes desde adentro, cuando te habitas y te eliges primero, descubres algo fundamental. Nadie puede determinar tu valía. Tu esencia no necesita permiso,
Tu corazón no necesita confirmación y tu vida no necesita la aprobación de otro para ser digna, poderosa y completa. Aprende esto. Tu identidad es sagrada y nadie tiene derecho a moverla, a condicionarla o a prestártela. Ella es tuya, completamente tuya, y cuando la reclamas, el mundo entero cambia a tu favor. Quiero que escuches esto con atención, porque muchas veces confundimos la ausencia con el rechazo y el silencio con la humillación. Haz del silencio una revelación, no una humillación. Cuando alguien decide retirarse o simplemente no responder, no siempre es un juicio sobre tu valor. Muchas veces es un espejo de su propia confusión, de sus miedos, de su incapacidad para procesar emociones. Y ahí está la trampa. Nuestra mente femenina tiende a traducir su distancia en mensajes internos devastadores. No me busca porque no me quiere, no me llama porque ya no le importo. Si no responde es porque fallé. Todo eso son historias que inventamos. Y cada historia que inventamos va erosionando un poquito más nuestra paz. Recuerdo a una paciente que llegaba todos los días con la mirada baja, temblando ante un mensaje que no llegaba. Sus días giraban alrededor de un silencio que no había hecho nada para lastimarla, y sin embargo, ella lo sentía como un golpe directo a su autoestima. Cada hora sin respuesta era un terremoto interno que sacudía su identidad. Y ahí fue donde comenzamos a trabajar juntas. Transformar cada ausencia en información, en claridad, en conocimiento sobre quién realmente estaba frente a ella. Le enseñé que el silencio no es humillación, es un dato, un indicio, una oportunidad para mirar más allá de la urgencia emocional y encontrar la verdad que habita en su propia vida. Cuando observamos el silencio como una revelación, nuestra percepción cambia. Ya no sentimos la necesidad de justificarnos, explicar, perseguir o mendigar. Nos volvemos observadoras de la situación, no víctimas de ella. Una mujer que comprende esto empieza a preguntarse: ¿qué me está mostrando esto sobre sus prioridades? ¿Qué me revela sobre la consistencia de su interés? ¿Qué me enseña sobre mi capacidad de mantener mi paz interna? En lugar de caer en la autocrítica o la desesperación, empieza a recolectar información para decidir si merece invertir energía, atención y amor en alguien que puede o no sostenerla. He visto cómo este cambio de perspectiva transforma vidas. Una mujer que había pasado meses atormentada por su pareja ausente, comenzó a utilizar cada silencio como un espacio para reconectar con ella misma. Volvió a sus pasiones, a sus amigos, a su trabajo, a su cuidado personal. Cada mensaje no contestado se convirtió en un recordatorio de su independencia, de su capacidad de sostenerse sin necesidad de validación externa. Con el tiempo descubrió que su valor no dependía de la atención de nadie y que su energía ahora era magnética porque estaba enfocada en su plenitud, no en la ansiedad de alguien más. El silencio, cuando lo miras desde esta perspectiva, deja de ser un castigo y se convierte en un maestro silencioso. Te enseña a diferenciar entre quien te busca por elección y quien solo te mantiene disponible por conveniencia. Te obliga a mirar dentro de ti y preguntarte: ¿estoy cultivando mi dignidad o estoy mendigando mi lugar? ¿Estoy construyendo mi vida o la estoy adaptando a la ausencia de otro? Cuando aprendes a interpretar el silencio como revelación y no como humillación, recuperas tu poder, tu claridad y tu capacidad de decidir desde tu centro, desde tu identidad, desde tu verdad más profunda. No permitas que el silencio de otro apague tu luz, que te enseñe a encender la tuya. Quiero que escuches esto con atención, porque muchas veces gastamos nuestra energía tratando de ser vistas por quienes simplemente no saben vernos. Deja de querer convencer a quien no sabe verte. Es una de las lecciones más dolorosas y liberadoras que una mujer puede aprender. Porque cuando alguien no reconoce tu valor, no es un fallo tuyo, es un reflejo de su propia ceguera, de su incapacidad para conectarse con la luz que tú irradian. Y aún así, ¿cuánto tiempo desperdiciado intentando llenar la percepción de otro con la verdad de tu existencia, intentando demostrar lo que eres, justificando tus esfuerzos, tu tiempo, tu atención, tu amor?
esperando que de algún modo alguien finalmente note lo que siempre has sido, valiosa, completa, digna de ser elegida. Recuerdo a una mujer que llegó a mí completamente desgastada, convencida de que si ella simplemente se esforzaba un poco más, él finalmente la reconocería. Me contaba cómo pasaba horas pensando en lo que podía decir, en cómo podía actuar para ser vista, para ser comprendida, para ser deseada. Había sacrificado sus hobbies, sus amistades, su tiempo y hasta su descanso, todo por intentar llenar el vacío de alguien que no estaba dispuesto a mirarla con honestidad. Y lo más doloroso, cada intento fallido reforzaba la creencia de que debía esforzarse más, que no era suficiente, que su valor dependía de la aprobación ajena, y no lo era. Nunca lo fue. Convencer a quien no sabe verte es agotador porque te obliga a traicionar tu propia esencia. Te hace moldearte, reducir tu luz, ajustar tus emociones, silenciar tus opiniones, minimizar tus sueños. Y al final te das cuenta de que no solo no logras que te vean, sino que también has olvidado quién eres al tratar de ser alguien que ellos pueden entender. Es un desgaste silencioso que lentamente erosiona tu autoestima y tu alegría, porque estás enfocando toda tu energía en cambiar la percepción de otro en lugar de cultivar tu propia plenitud. He visto a mujeres transformar este patrón cuando finalmente deciden dejar de convencer y empiezan a enfocarse en su propia luz. Una mujer me contó cómo empezó a dedicar tiempo a sus pasiones, a retomar amistades, a cuidar su cuerpo y su mente. Cada día que ella invertía en sí misma, en lugar de convencerlo, se sentía más completa. Su mirada cambió, su energía cambió, y algo curioso ocurrió. Quienes realmente estaban preparados para verla y apreciarla, comenzaron a acercarse de manera auténtica. Porque no es tu obligación demostrar tu valor, es tu derecho vivirlo, sentirlo y expresarlo. Y cuando lo haces, los ojos correctos te encontrarán sin que tengas que insistir. Dejar de convencer a quien no sabe verte no es rendirse, es levantarte. Es decidir que tu tiempo, tu amor y tu energía merecen ser recibidos por quienes están dispuestos a apreciarlos. Porque quien no sabe verte no es una pérdida, es una oportunidad de redirigir tu luz hacia ti misma y hacia quienes realmente pueden honrarla. No persigas la mirada que no te ve. Sé la luz que siempre supiste que eras. Quiero hablarte de algo que veo constantemente y que duele más de lo que parece a simple vista. Recuperar lo que abandonaste por sostener una relación. Muchas veces entregamos nuestra vida, nuestras pasiones, nuestros sueños, nuestras amistades e incluso nuestra propia alegría con la esperanza de mantener cerca a alguien que creemos que nos necesita. Nos convencemos de que nuestros sacrificios son prueba de amor, de que si renunciamos a ciertas cosas nuestra pareja se quedará, nos valorará, nos elegirá. Pero aquí está la verdad. Cuando abandonas tu esencia por sostener a otro, no estás fortaleciendo la relación, estás debilitando tu identidad y al mismo tiempo construyendo una dependencia silenciosa que nadie puede sostener por ti. Recuerdo a una mujer que llegó a mí llorando porque sentía que había perdido el control sobre su propia vida. Me contaba cómo había dejado de pintar, algo que le apasionaba desde pequeña, porque su pareja no lo consideraba importante. Había dejado de ir al gimnasio, de reunirse con amigas, incluso de dedicar tiempo a su trabajo creativo, porque sentía que debía estar disponible emocionalmente las 24 horas del día. Cada actividad que la llenaba de energía la abandonaba, con tal de mantener a alguien que nunca le había pedido esos sacrificios. Y lo más triste es que pensaba que estaba demostrando amor, cuando en realidad estaba abandonándose a sí misma. Su tristeza no provenía del amor que sentía por él, sino de la desconexión con la persona que ella realmente era y aún es. El primer paso para recuperar lo que abandonaste es reconocer que tus elecciones no deben depender de la presencia o la aprobación de otro. No se trata de venganza ni de castigar a alguien. Se trata de reclamar tu territorio, tu vida, tu tiempo y tu pasión. Empezar a reconstruir aquello que dejaste de lado es un acto de amor propio, un acto de valentía que te recuerda que tu existencia no puede depender de la elección de otro.
Una mujer que decide retomar un hobby, volver a conectarse con amigas, invertir en su desarrollo personal, está diciendo: mi vida tiene valor con o sin tu aprobación, y no voy a sacrificar mi esencia por alguien que no sabe apreciarla. He visto cómo esto transforma vidas. Una paciente empezó a retomar su rutina de yoga, su grupo de amigas y su trabajo artístico que había dejado años atrás. Al principio le daba miedo, temía que él se alejara más, que se sintiera desplazado, que su relación terminara. Pero algo mágico ocurrió. Al reconectarse consigo misma, recuperó su energía, su alegría y su autonomía. Su presencia se volvió más fuerte, más atractiva, más íntegra. Y en ese espacio de autenticidad, la relación empezó a cambiar también. Ya no dependía de su atención para sentirse completa. Estaba completa por sí misma. Y su relación se volvió un encuentro consciente y no una necesidad desesperada. Recuperar lo que abandonaste no es solo volver a lo que dejaste. Es reconstruir tu vida sobre la base de tu dignidad, tu libertad y tu amor propio. Es aprender que no puedes sostener a otro a costa de tu esencia y que tu felicidad no es negociable. No pierdas más tiempo sacrificando tu luz. Recupérala y deja que tu vida brille con fuerza propia. Quiero que escuches esto con atención, porque aquí reside una de las verdades más poderosas que una mujer puede comprender. El verdadero poder femenino no suplica, elige. Y no es algo que se aprende de la noche a la mañana, es un despertar profundo, un reconocimiento de que tu valor, tu energía y tu dignidad no dependen de la aceptación o la atención de otro. Suplicar es una emoción que nace de la carencia, de la dependencia emocional, de la creencia de que para ser amada debes demostrar, mendigar, perseguir, mostrar de manera constante lo que vales. Elegir, en cambio, es un acto consciente, un acto de libertad, un acto que surge cuando comprendes que tu plenitud no necesita ser completada por nadie más y que tu amor puede fluir desde la abundancia, no desde la necesidad. He visto mujeres maravillosas perder su energía vital intentando mantener a alguien a su lado. Una paciente me contaba cómo cada mensaje que no recibía, cada llamada que llegaba tarde, cada silencio se convertía en un torbellino de ansiedad. Todo su día giraba alrededor de la atención que él podía darle o negarle. Y cada intento de ser vista, de ser elegida, se sentía como un esfuerzo titánico que la desgastaba. Su poder estaba secuestrado por la necesidad de su aprobación, por la urgencia de ser confirmada, por el miedo a perderlo si no hacía lo suficiente. Y ahí es donde la mayoría confunde amor con sacrificio. Creen que suplicar es un gesto romántico cuando en realidad es una forma de rendición silenciosa de sí mismas. Elegir, en cambio, transforma todo. Elegir es decir, yo me valoro, yo me respeto, yo decido dónde pongo mi energía. Elegir no es desprecio, no es indiferencia, es claridad. Es reconocer que alguien puede estar en tu vida porque quiere estar y no porque temes perderlo. Recuerdo a una mujer que comenzó a practicar esto de manera consciente. Cada vez que sentía la urgencia de enviar un mensaje, se detenía, respiraba y se preguntaba, ¿lo hago desde el miedo o desde la elección? Con el tiempo descubrió que podía amar con intensidad sin perder su dignidad, que podía estar presente sin renunciar a su centro, que podía compartir su vida sin depender de que alguien más la completara. Su poder se volvió magnético, porque no emanaba de la necesidad, sino de la plenitud. Cuando comprendes que el verdadero poder femenino no suplica, sino que elige, empiezas a construir relaciones desde la integridad, no desde la dependencia. Empiezas a atraer a quienes pueden corresponder con respeto y autenticidad, no a quienes buscan llenar vacíos o ejercer control. Empiezas a entender que ser elegida es un regalo que no requiere presión, que no demanda justificación, que no se obtiene mendigando atención. Y en ese espacio tu energía deja de estar fragmentada, tu autoestima deja de depender de un sí ajeno y tu vida comienza a vibrar con libertad y fuerza. Aprende esto: nadie puede definir tu valor ni condicionar tu poder. Elige desde tu centro y todo lo que llegue a tu vida será por decisión consciente, no por necesidad desesperada. Quiero que escuches esto con atención.
porque aquí radica una de las verdades más liberadoras que puedes integrar en tu vida. Si Él no puede darte claridad, tú sí puedes dártela. Muchas veces gastamos energía, lágrimas, tiempo y pensamientos intentando descifrar a alguien más, intentando adivinar sus intenciones, interpretar sus silencios, analizar cada gesto, cada mensaje, cada demora. Y lo hacemos creyendo que nuestra felicidad depende de esa claridad externa, que nuestro equilibrio emocional necesita que Él nos diga lo que siente, lo que quiere, lo que planea. Pero ahí está la trampa. Cuando le damos a otro el poder de definir nuestra tranquilidad, nuestra percepción y nuestra autoestima, estamos renunciando a nuestra autoridad sobre nuestra propia vida. Recuerdo una mujer que llegaba a mí llena de ansiedad, contando cómo cada ausencia de él se transformaba en un mar de suposiciones. Cada día sin respuesta era una tormenta. ¿Ya no le importo? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Me dejará de querer? Cada pensamiento la desgastaba, la confundía y la hacía sentir atrapada en un laberinto emocional que no tenía salida. Y sin embargo, cuando empezamos a trabajar juntas, algo cambió. Le mostré que no necesita la confirmación de nadie para vivir con claridad, que no depende de que él decida explicarle su mundo interno para poder tomar decisiones sobre su propia vida, que la claridad más poderosa siempre empieza dentro de ti. Darte claridad a ti misma significa observar la situación con honestidad, sin adornos, sin suposiciones. Significa preguntarte, ¿qué está sucediendo realmente? ¿Qué señales son consistentes? ¿Y cuáles son interpretaciones basadas en miedo o ansiedad? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo y energía en alguien que me brinda reciprocidad? ¿O en alguien que me mantiene adivinando? Significa aceptar que la realidad puede no coincidir con lo que esperabas, pero que tu tranquilidad y tus decisiones no dependen de esa coincidencia. Una mujer que empieza a practicar esto, deja de reaccionar impulsivamente ante cada silencio o mensaje tardío. Su energía deja de fragmentarse en intentar descifrar al otro y se centra en lo que sí puede controlar, su bienestar, sus decisiones y su vida. He visto cómo este cambio transforma vidas. Una paciente que había estado obsesionada con los comportamientos de su pareja comenzó a notar lo que era evidente, lo que podía verificar y a tomar decisiones basadas en esos hechos, no en suposiciones ni temores. Descubrió que podía poner límites, priorizar su tiempo y su energía y mantener su paz interna aun cuando él no daba explicaciones. De repente, la ansiedad disminuyó, la confusión se aclaró y su poder personal emergió. La claridad que antes esperaba de otro comenzó a brotar de su propio centro, de su capacidad de observar, elegir y actuar desde la verdad de lo que ella merecía y necesitaba. Cuando comprendes que la claridad no depende de nadie más, recuperas tu libertad. Dejas de esperar confirmación, de dejar que los silencios definan tu valor y aprendes a vivir con integridad y conciencia. Aprendes a decidir desde tu centro, desde tu poder, desde tu claridad interna. Si Él no puede darte claridad, recuérdalo siempre, tú sí puedes dártela. Y eso es suficiente para caminar con fuerza y libertad. Quiero que escuches esto con atención porque hay un momento en la vida de cada mujer en el que el dolor parece un enemigo insuperable, un peso que amenaza con derrumbarla, un silencio que perfora el corazón. Pero hoy quiero decirte algo profundo. Haz de este dolor un renacimiento. Sí, cada herida, cada decepción, cada abandono, cada distancia que duele puede transformarse en el impulso más poderoso para reconstruir tu vida. Muchas veces creemos que el dolor nos debilita, que nos marca como víctimas, que nos encierra en la tristeza, pero en realidad el dolor tiene un propósito mucho más noble: enseñarnos a mirar hacia adentro, a reconocer nuestra fuerza, a despertar la esencia que hemos olvidado en el camino. Recuerdo a una mujer que llegó a mí completamente devastada después de que su relación terminara sin explicaciones. Ella me contaba cómo cada noche lloraba en silencio,
cómo su autoestima se desmoronaba y cómo sentía que su mundo se había detenido. Me decía, perdí no solo a él, perdí a la mujer que era antes de conocerlo. Y en ese momento comprendí que el dolor que sentía no era simplemente una señal de pérdida, era un llamado a volver a sí misma. Cada lágrima contenía la semilla de un renacimiento, cada suspiro de tristeza contenía la oportunidad de reconectar con su autenticidad, con sus sueños, con su fuerza interior. Transformar el dolor en renacimiento no significa ignorarlo o evitarlo. Significa sentirlo, reconocerlo y permitir que te enseñe algo que solo puede enseñarte desde la vulnerabilidad. Significa decir, esto duele, pero no me define. Esto me duele, pero me invita a crecer. He visto cómo mujeres que al principio se sentían rotas, al abrazar su dolor con conciencia y valentía, comenzaron a reconstruir sus vidas. Retomaron proyectos que habían abandonado, retomaron amistades que habían dejado de lado, se reconectaron con sus pasiones, con su cuerpo, con su mente. Cada acción era un recordatorio de que su existencia no dependía de alguien más y que su plenitud podía surgir de su propio poder. Una paciente me contaba cómo había comenzado a escribir nuevamente algo que había dejado hace años, porque su tiempo estaba dedicado a sostener a otra persona. Cada palabra que escribía le devolvía un pedazo de sí misma, le devolvía su luz. Otra me dijo que volvió a bailar, a cantar, a reír de manera auténtica, redescubriendo la alegría que había enterrado bajo la necesidad de ser aceptada. Cada gesto de recuperación era un acto de renacimiento, un recordatorio de que incluso en la ausencia, incluso en el dolor, estaba el terreno fértil para florecer. Haz del dolor un maestro, no un verdugo. Permítete sentir. Permite que te enseñe y luego deja que sea la chispa que encienda tu transformación. Porque el renacimiento no es solo recuperar lo perdido, es descubrir que tu fuerza, tu valor y tu luz estaban allí todo el tiempo, esperando que el dolor les recordara su existencia. Tu dolor no es el final, es la puerta hacia tu mejor versión. Quiero que escuches esto con atención, porque muchas veces creemos que el cierre de un capítulo, el silencio de alguien que elegimos, la ausencia que nos duele, es el final de nuestra historia. Pero déjame decirte algo profundo, no es el final, es el inicio de tu verdadero poder. Cada lágrima que derramas, cada noche en vela, cada momento de incertidumbre no es para castigarte, sino para despertarte. Es para recordarte que tu valor no depende de la atención de nadie, que tu plenitud no necesita de la aprobación de otro, que tu amor propio es la fuerza más poderosa que posees. Porque cuando comprendes que eres suficiente tal como eres, que tu luz no necesita ser reflejada en ojos ajenos para brillar, comienzas a vivir desde un lugar de libertad, no de miedo. Recuerda siempre, no persigas lo que huye, no mendigues lo que no se ofrece con respeto, no entregues tu energía a quien no sabe valorarla. Tu poder femenino reside en tu capacidad de elegir, de decidir por ti misma, de tomar las riendas de tu vida emocional, de reconstruir tu mundo desde tu centro y no desde la dependencia de otro. Cuando eliges desde tu fuerza, desde tu autenticidad, atraes lo que merece estar contigo, no lo que necesita ser convencido para quedarse. Mira tu reflejo en el espejo y dime, ¿quién eres sin la validación de nadie más? Esa mujer que ves es digna, valiente y completa. Esa mujer merece amor pleno, respeto constante y relaciones que la eleven, no que la agoten.